Aris himin, que irini, apoteo patrus himon, que Kyriou Jesu Christu. Gracia a vosotros y paz, Hesed Beshalom, de parte de, y otra vez sale sin artículo definido, de parte de Elohim Abba y Señor, Elohim Abba y Señor, Yehoshua HaMashiach. Si esto lo ponemos en términos muy sencillos, esto en hebreo sonaría más o menos así. Bueno, que ya lo he dicho, ¿no? Pero sería más o menos la cadena. De parte de Elohim, Abba, Hashem, Yehoshua HaMashiach. ¿Ok? Yehoshua HaMashiach. Ahí está. Una tripleta de atributos que encierran toda la plenitud de la deidad. Y toda la plenitud de la deidad, Elohim, Abba, Hashem, el Señor, está encapsulada en este nombre, Yehoshua HaMashiach. Por eso dice, gracia y paz a vosotros de parte de Elohim Abba y Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Está claro o no está claro? ¿Está fácil de entender o no está fácil de entender? Pero claro, hay que tener en cuenta que no son nombres propios, Dios, el Señor, como figura en castellano. Yo entiendo, en este caso, por ejemplo, no pienso que de pronto el traductor haya tenido una intencionalidad marcada de querer establecer, no sé, una trinidad, porque fíjense ustedes que aquí ni siquiera se menciona Ruach HaKodesh. Aquí no se menciona. Esto ya debería ser un punto interesante para todos los que todavía afirman la Trinidad y más que todo para ese segmento de los que afirman la Trinidad que todavía piensan que los que no somos trinitarios entonces somos herejes, porque aquí Pablo no lo está mencionando. Aquí solo está mencionando una tripleta de atributos, Elohim, Abba y Hashem, nuestro Yehoshua HaMashiach, porque es en donde está consumada toda la obra, todo el amor revelado, el amor no revelado, el juicio. Ojo que estoy haciendo énfasis en esto, el juicio, porque en la carta a los Hebreos nos dice que no te has presentado ante cualquiera, te has presentado ante Yehoshua HaMashiach, que es el juez de los siglos. Él es el mediador, Él es el que está haciendo ahora mismo de mafguía. Eso lo expliqué en una de las haftarot de Isaías, ¿se acuerdan? La palabra mafguía, el que hace de contacto, que traduce en mediador, pero básicamente es el que une dos partes que están separadas. Entonces, no habiendo otro que representase a Dios como es Él, evidentemente, ¿quién iba a venir? Pues Él mismo. No iba a enviar a otro. Hoy me acordaba de eso que dice la carta a los Hebreos, ¿no? No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Fíjate que no menciona a otro al que se le haya podido sujetar. Esto es muy importante tenerlo presente, porque o está Dios y los ángeles y más nadie, o alguien se tendrá que inventar que Yehoshua es como un súbdito de Dios, pero que está por encima de los ángeles. Pero eso no lo deja entrever la carta a los Hebreos. ¿Me explico? La carta a los Hebreos te está diciendo claramente, o está Dios o están los ángeles. No hay más. Por eso dice que una vez Él realizó la reconciliación y la purificación de nuestros pecados, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. Ya saben lo que es eso, el cielo. Entonces, la expresión, como alguien me ha preguntado por aquí, ¿no? Vamos a ver, la expresión, ¿por qué dice que es hijo de Dios? Porque hemos explicado aquí ya de mucho tiempo atrás que la palabra hijo en hebreo no tiene que ver con descendiente,
no tiene que ver con alguien menor o inferior, sino alguien que tiene la titularidad de dueño. Por eso dice Pablo, no todos los que son descendientes son hijos. Lo dice Pablo en Romanos. ¿Por qué? Ismael fue descendiente de Abraham, pero no fue hijo. ¿Por qué? Porque los hijos son los que heredan. Y cuando hablamos de heredar, estoy diciendo los que continúan con el legado, los que van a propagar y van a extender en el tiempo. Y en este caso, la deidad, hablando de todos los atributos de la deidad, se han manifestado en una forma inferior, que es el cuerpo de Yehoshua HaMashiach, y es en ese cuerpo donde se ha hecho portador de esa herencia. Como le expliqué en una clase también, es la figura de la semilla. Por eso Yehoshua dijo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Lo voy a comparar con una semilla. ¿Por qué? Porque una semilla en esta forma tan pequeñita como la semilla de mostaza tiene todos los atributos de la planta a nivel genético y biológico para reproducir la planta de nuevo. Tiene toda la capacidad vital, toda la codificación en una cápsula tan pequeñita que cuando germina tiene todo el potencial para extenderse, sus ramas, sus hojas, flores, frutos, llegar a toda esa plenitud. Entonces por eso la versión manifiesta de la deidad se llamó el reino de los cielos. Eso lo expliqué en Juan, Malchut Hashamayim. Malchut Hashamayim es sinónimo de lo que en castellano llamamos hijo. Eso es importante entenderlo. Malchut Hashamayim, ok. El reino de los cielos no se está refiriendo allá a donde está Dios y todo, no. Malchut Hashamayim es igual a decir el hijo, y decir el hijo es la manifestación inferior de la deidad en la tierra. Y me estoy refiriendo a la forma. No, porque en algunos casos he escuchado que se dice, y yo creo que lo he precisamente corregido, porque no me gusta que usar la palabra manifestación, porque no quiero nunca que quede la idea de que entonces Dios, espíritu incorpóreo, está allá en el cielo y entonces como que una parte de él se manifestó. No. Yo sé que hay algunos que piensan así. Ustedes saben lo que yo pienso. Lo que yo estoy diciendo, primero de todo, que es la gran diferencia, nuestro Dios siempre ha sido corpóreo. Porque alguien en el canal me dejó una pregunta que, bueno, se me ha pasado contestarle, pero si está viendo este vídeo, que me dijo como algo así como, varón, no entiendo su postura todavía. Sépanlo claramente que lo voy a decir hoy lo más sencillo posible. Primero que todo y gran diferencial, Dios, nuestro Dios, siempre ha sido corpóreo. Primero que todo. No espíritu, ni un espectro, ni un conjunto de fuerzas, de nebulosas, ni de nada. Corpóreo, palpable de toda la vida. Eso sí, con una corporeidad superior y suprema que en su forma plena y divina todavía no lo ha visto ni los ángeles. Pero eso no quiere decir que no sea corpóreo. Ojo, Ahora, este Dios nuestro corpóreo, tangible, pero lleno de un poder, como dice la carta a Timoteo, ¿no? Al único que habita en la luz inaccesible. Imagínate. Luego eso se concatena con lo que dice Pablo a los Efesios. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue visto de los ángeles. ¿Qué implica eso? Que ya al ser visto de los ángeles se había empezado Dios, nuestro Dios, a despojarse de los atributos de su plenitud. O sea, que ya estaba abandonando la cualidad de Atik Yomin, anciano de días, o Abba,
y ya empezaba a manifestarse como Elohim. Ojo lo que estoy diciendo, presten mucha atención. Nuestro Dios corpóreo se despoja de sus grandes atributos que le hacen Abba, el origen de todo cuanto existe. Una vez se empieza a despojar, ya es Elohim, ya empieza a manifestarse. Pero como dice el Salmo 8 que hemos estado citando hoy, no le bastó con manifestarse, no le bastó ser Elohim. Se humilló más hasta lo sumo, como dice el Salmo, fue disminuido a poco más que a los ángeles. O sea que él no se quedó en forma de ángel, ni de arcángel, ni de un superhéroe, ni nada por el estilo, sino que se redujo a condición de siervo, adoptando forma, no esencia ni naturaleza, forma de hombre. Lo dice la carta a Filipenses. Estando en forma de Dios, no estimó ser de la deidad y se humilló a sí mismo, se despojó de su peso de honra y adoptó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado. ¿Y cómo llega a ser esto? Lo llega a ser de tal manera que él, en toda esa manifestación corpórea que va despojándose, se va quitando atributos, alguna vez lo expliqué, es como que tú y yo empezáramos a experimentar un proceso de devolución en el tiempo y nos volviéramos bebés. Dime tú, ¿de dónde me salió esta barba a mí? ¿Me la pegaron acaso? No me la han pegado. Salió de mí. Esto que corresponde a mi físico hoy, a mis casi 40 años, pudiera decir un hadar, es decir, lo máximo que mi cuerpo podía dar y desarrollarse. Ya no creo que dé para más. ¿Me explico? Es lo más que podía botar, ¿vale? Pero si yo me miro cuando era un bebé, allá 40 años atrás, nadie diría que iba a tener la forma que tengo hoy. Es más, si ustedes vieran una foto mía de bebé, dirían que no soy yo. Nadie me reconocería si ve una foto mía de bebé. Pero repito, ¿de dónde ha salido todo este físico que tengo hoy? ¿De otro? ¿Me lo han pegado, me lo han regalado, me lo han inyectado? No, estaba codificado en mí desde bebé. ¿Vale? Pues esta es la maravillosa metamorfosis, ¿ok? Esa maravillosa metamorfosis, que eso lo expliqué en el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Ahí sale la palabra metamorfosis. Fíjense que que en castellano dicen transfiguración. Pues no es transfiguración. O si dices transfiguración, ten en cuenta, para aterrizarlo, que ahí dice metamorfosis. Y en esa transfiguración o metamorfosis, Yehoshua, me acuerdo que lo expliqué bastante claro, los discípulos estaban muy tristes, porque él estaba insistiendo ya hasta el cansancio que iba a morir, que iba a morir, que iba a morir, y ya cuando los vio tristes les dijo, bueno, vengan acá que les voy a mostrar algo. Y se metamorfizó. ¿Y qué mostró? ¿Cómo se mostró? Se mostró hacia el futuro, ¿vale? Esto es impresionante. Entonces, en esa metamorfosis a futuro, nada más y nada menos se presentó a ellos como el Atik Yomim, que traduce en anciano de días, que no es otra cosa que Abba, ¿ok? Como el anciano de días, muy bien. Entonces tenemos a Yehoshua aquí, hacia adelante es Atik Yomim, ¿ok? Y hacia atrás es un siervo, pero no es que sean dos ni tres ni nada, es el mismo. Así que cuando él empieza a retroceder en toda su despojo de gloria, termina reducido a un embrión. Ojo que no queda reducido a un esperma, una semilla, porque hay algunos que hacen burla de eso y dicen, que Dios embarazó a una mujer casada. ¡Qué barbaridad! No. Dios se redujo a un embrión, así que no estamos hablando de que
una deidad embarazó a una mujer casada o comprometida. No, no. Estamos hablando de que la deidad tuvo a bien engendrarse dentro del vientre de una mujer. De tal manera que vino a ser tanto Miriam como Yosef padres adoptivos, si se puede decir de alguna manera terrenal, de ese ser que se había manifestado allí. Y ese no era cualquiera, era el mismísimo Dios. Acuérdense que la respuesta de Elizabeth, esposa de un sacerdote temeroso de Dios, a quien se le apareció un ángel, la respuesta que dio Elizabeth cuando se le presentó a Miriam, ¿cuál fue? ¿Qué honor es este que se haya presentado a mí la madre de mi Señor? Esas palabras, como la gente ya no lee el Evangelio, no le dan color. Yo me acuerdo mucho cuando leí ese verso después de muchos años, me impactó muchísimo. Y dije, pero vaya, no lo había dimensionado. Esta mujer que ya era anciana, que no era una jovencita, que bueno, que era mayor, ¿no? Dice la madre de mi Señor. ¿Quién es su Señor? El bebé que está ahí dentro en el vientre de ella, de Miriam. Y le está diciendo mi Señor. Eso es potente. Y luego acuérdense que Yehoshua es el que desafía a los escribas y les dice, ¿por qué dicen los escribas que el Mashiach tiene que ser hijo de David, entendido como descendiente, si el mismo David le llamó mi Señor? Explícamelo. Se lo decía Yehoshua a ellos. Y a mí me sorprende que hoy, 2000 años después, todavía hay gente que se deja como mover el piso cuando le dicen, no, es que el Mashiach tiene que ser hijo de José, hijo de David. Si no es hijo genético de David, entonces no es el Mesías. Ahí yo me doy cuenta que están pasando dos cosas. Una grave y una que es liviana pero se puede volver grave. La grave es que no es creyente, no lo es, si se deja convencer de ese argumento. Ah, es verdad, entonces no es. Si alguien llega a la conclusión de que Yehoshua no es Mashiach porque no es descendiente genético de David, el tal, me atrevo a decirlo, todavía no ha conocido la salvación. Y el otro caso, que es el leve, pero que puede volverse grave, es que las personas no están leyendo el Evangelio. No lo están leyendo, se les olvida, se les cruzan los cables, aparece uno con 2, 3 cosillas nomás tiradas por ahí en el aire y los deja viendo fantasías. Un par de movimientos más astutos y ya terminan negándolo. Así que antes a mí, les confieso, me daba cierta indignación y luego cierta impotencia, ¿no? De ver cómo iba gente que se dejaba arrastrar por estos argumentos tan infantiles y cosas. Pero ya con el tiempo he comprendido que las cosas tienen que pasar porque sí, punto. Acuérdense que lo vimos en el estudio tesalonicense, la primera carta. Es necesario que comience la apostasía. Y últimamente he estado diciendo esto. Hombre, pero es que si va a suceder la apostasía, ¿yo qué puedo hacer al respecto? No puedo hacer nada. Lo más que puedo hacer es seguir dando lo que recibo. Oye, el Evangelio. Aunque cada vez más vaya quedando menos gente, porque eso va a pasar, se los digo hoy, va a pasar, ya está pasando, pero cuando digo que va a pasar, es que va a haber un momento determinado en que va a haber un sacudión en el que muchos que estaban con nosotros hasta hoy ya no van a estar. Y digo con nosotros no a este grupo de estudios, sino como creyentes, ¿no? Quiero decir. Pero van a ser arrastrados por este par de movimientos de varita mágica que va a aparecer alguna manifestación, alguna cosilla y ya está. Entonces, como dice el profeta Habacuc, si retrocediese el tal, es que no ha sido reconciliado conmigo. Porque nosotros, como dijo Pablo a Timoteo, no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que procedemos al blanco, al supremo llamamiento. ¿Ok? Entonces miren que termina diciendo, gracia a nosotros y paz de parte de Elohim Abba y Señor y Hashem, Yehoshua HaMashiach. Nombre sobre todo nombre. Esto es algo que solo los creyentes podían recibir y diferenciarse de los judíos de su época. Porque hay que decirlo, en el Imperio Romano, cualquiera que guardara Shabbat y no comiera cerdo, poco más, ya le tenían como judío. ¿Ok? Eso estaba claro. Yo lo he dicho en alguna clase también, alguna transmisión, que si aquí en España tú dices que no comes cerdo, lo primero que piensan es que eres musulmán, porque es lo que más hay. ¿Ok? Entonces en esa época del Imperio Romano, si tú decías esto, que era guardaba Shabbat y no comía cerdo, lo que más hacían esto eran los judíos. No había musulmanes en esa época. Eso es muy interesante a nivel histórico, ¿no? Entonces, estas palabras de Pablo, este lenguaje, era ya una clave para diferenciarse de los otros judíos que ya estaban teniendo una tendencia rabínica. Acuérdense que los grandes opositores del Evangelio en el siglo I fueron los así posteriormente llamados rabinos. No había otro. Los saduceos no los ves tú haciendo conspiraciones, ni a los celotas, ni a los esenios, los que más estaban allí hincados todo el tiempo hostigando y persiguiendo y haciendo conjuros. ¿Se acuerdan esos 40 que habían jurado no comer hasta haberle dado muerte a Pablo? Bueno, ¿de dónde crees que venían? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, porque un judío podía saber que era Elohim, podía saber que era Abba, podía saber que era Hashem, pero no confesaba el nombre de Yehoshua HaMashiach. Esto es como hoy, que alguna vez lo compartí, lo dije, te dicen gran clamor por el retorno de Mashiach, por la venida de Mashiach, dicen a veces, ¿no? O por Mashiach, va, pero no dicen el nombre. Entonces no hay nada en común. Esto me hace recordar también a lo que pasó con los samaritanos, ¿se acuerdan? Que cuando venían de la cautividad de Babilonia, se acercaron y le dijeron a Yehoshua ben Yehotzadak y a Zerubabel, queremos edificar un templo con vosotros porque al igual que vosotros buscamos a vuestro Dios desde los días que Sarhadón nos trajo aquí de Asiria. ¿Y qué le respondió Esdras y los demás? No tenemos nada en común, para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Pues en este caso está ocurriendo así. No se dejen alucinar, no se dejen deslumbrar porque salga un rabino, un judío hablando de Mashiach o alabando a Mashiach y orando a Mashiach y sí, todo lo que quiera. Dime el nombre. Dime el nombre, que es sobre todo nombre, y así sabemos en qué estamos. Y esto no es para discriminarlo, lo aclaro, ¿eh? Al contrario, es para marcarle una raya y decirle necesitas salvación. Pero ya saben qué está diciendo hoy el judaísmo, ¿no? De las cosas que más están sacando pecho por allí es que los judíos no necesitan ser salvos de nada. Ya saben, ¿no? Lo que decía Juan al respecto. No digáis dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, entiéndase, no necesitamos salvación. Porque si es por eso, Dios puede sacar hijos para Abraham aún de estas piedras. Ojo, hijos de las piedras. No se confíen, dice. Ustedes han venido todo el tiempo criados pensando que por ser hijos de Abraham ya no necesitan ser salvos de nada, porque su mérito los ampara. Es más, en algunas expresiones de algunas oraciones se dice normalmente Zehutó Yagen Aleinu, su mérito nos ampare. Esa es una expresión muy mal, porque claro, no estás viendo por ahí en ninguna parte a Mashiach. Puede sonar muy poética
y muy lo que quieras, pero no va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, se van a dar cuenta que en esta carta, al principio y al final, terminan casi iguales. Voy a leer el último versículo y con esto vamos a ir terminando. Vamos a leer el versículo 12. Les invito a leer el versículo 12 y vamos a ver cómo dice. Hopos en doxas tito onomatokirio himu yesu in himin hinahimi senaftu katatejaris toteo himon tokirio yesu Cristo. Fíjense ustedes, que está diciendo, entonces de este modo se ha glorificado el nombre de el Señor nuestro Yehoshua en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro Elohim y Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta este último versículo cómo termina? Según la gracia de nuestro Dios y Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Te das cuenta que entonces en castellano, cómo termina en castellano? Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor. No es y del Señor, sino de nuestro Dios y Señor Yehoshua HaMashiach. Acuérdense que este discurso, vamos a un segundito, un segundo por favor. Miren, Hechos 2:36. Fíjense que aquí efectivamente tenemos, sepa pues con toda certeza a casa de Israel que a este Yehoshua a quien vosotros crucificaste, Elohim le ha hecho Señor y Dios. O sea, el ejercicio del amor. El ejercicio y la manifestación del amor, su humillación, le ha conferido el título de Señor y Mashiach. ¿Se dan cuenta por qué? Porque primero, como dijimos, y voy a recapitular para terminar, el Dios corpóreo, Abba, se manifiesta en una primera humillación, queda como Elohim. De Elohim se humilla todavía más y se vuelve Mashiach, y de Mashiach termina evidentemente como siervo en última instancia, en el estado máximo de la humillación, y luego comienza a retomar todas las glorias que había dejado. Por lo tanto, de siervo viene a ser Mashiach, viene a ser Señor, viene a ser Elohim y viene a ser Abba. ¿Se dan cuenta? Todas las glorias y atributos que había dejado, ahora los empieza a retomar, porque venció la muerte. O sea que, si alguna vez nos preguntamos, ¿no?, que eso igual todavía merece un estudio, pero si alguna vez nos preguntamos qué motivó a Dios a humillarse así, de esta manera, es que hoy estoy viendo claramente que era necesario, lo dice sencillo la carta a los hebreos, que por medio de la muerte destruyese al que tenía el imperio de la muerte. Por lo tanto, él vino a jugar en el patio de Hasatán, en sus condiciones, en su humillación, y desde esa máxima humillación, una vez derrotado, comienza a retomar su atributo de Señor, su atributo de Elohim, su atributo de Abba. Por lo tanto, él es el que tiene toda la potestad para juzgar en los cielos y en la tierra. Por eso dice, toda potestad me es dada. Cuando dice me es dada, no es que otro se la esté dando. Me es dada es que se le ha reconocido públicamente en los cielos y en la tierra que Él es el único juez de todo, en los cielos y en la tierra. ¿Ok? Entonces, ténganlo claro. No estoy diciendo nunca que Mashiach es una manifestación parcial, menor, como una parte de Dios. No. Es Dios sobre todas las cosas, corpóreo de toda la vida y que nunca ha dejado de ser corpóreo. Ténganlo clarísimo, porque algunos han dicho a veces, que eso es docetismo, que el que niega que Cristo ha venido en carne, etc. No, es que no saben de lo que hablan.
Estamos hablando de una manifestación corpórea. La grandísima diferencia que mucha gente no termina de entender es que el nuestro Mashiach corpóreo, Señor y Dios, Abba Elohim y Hashem, nunca tuvo un cuerpo pecaminoso. Nunca lo tuvo. Tuvo un cuerpo humillado, tuvo un cuerpo disminuido, que estaba escrito así, pero nunca tuvo pecado en su genética. Portó el pecado del mundo, sí, pero nunca lo tuvo él como infección, como enfermedad, como debilidad. Por lo tanto, él en su carne exterminó el pecado. Y lo que nos está transfiriendo a nosotros, hablando comparativa y pedagógicamente, es transfiriéndonos un sistema inmunitario similar al de él, para que nosotros también combatamos el pecado y echemos de nosotros esa infección. ¿Me explico? Es así. Por eso es que él dice que era imposible que fuese retenido por la muerte. De tal manera que cuando él ascienda a lo sumo, porque ojo, mira el proceso, viene de ser siervo, pasa por Mashiach, pasa por Hashem, Señor, Adonai, pasa por Elohim, y cuando llegue a manifestarse en Abba, entonces vamos a saber quién es Él. Por eso dice, en aquel día le veremos tal como Él es, porque seremos como Él es. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El que de arriba viene sobre todos es, Baruch Hashem. Así que bueno, Jabrim, con esto vamos a despedirnos por el día de hoy. Hemos hecho la introducción general de la carta. Recuerden, lo voy a reafirmar, es una carta escatológica que habla de las sentencias y los devenires de todos aquellos que rechazan, pero no solo rechazan, sino que atacan el Evangelio. Y bien lo dice Pablo, es justo que venga de parte del tribunal celestial todas estas cosas. Nos vemos entonces en una próxima. Shabbat Shalom y Leitraot. Shalom.